Vamos a seguir hablando sobre el tema, ¿no? Y por eso vamos a enlazarnos vía Zoom con el exministro del Interior, el señor Dimitri Senmache, a quien por supuesto le damos la bienvenida y las buenas tardes. Muy buenas tardes, señor Senmache. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, ¿qué le parece lo que está ocurriendo al interior del Ministerio del Interior, el tema de la renuncia del jefe del gabinete de asesores? No se ha sabido cuáles son las causas, solamente hemos conocido que ha agradecido a todo el mundo y también pues todas las denuncias que hay contra el titular, ¿no? El señor Víctor Torres. Ya fue interpelado en el Congreso y se habla que podría ser el siguiente paso la presentación de una moción de censura en su contra. ¿Qué opina usted? Bueno, en relación a la salida del jefe de gabinete, en realidad sería especular cualquier cosa que pudiéramos nosotros discutir, porque no conocemos cuáles son las razones. Él tendría que haberla expresado, o si no, simplemente dejar abierta su renuncia. Y bueno, al no expresarla, sería simplemente una especulación por parte nuestra. Pero sí entiendo que en el sector interior hay varias cosas que tienen en este momento relevancia para la comunidad, para la ciudadanía. Por ejemplo, la adquisición de más de 7.300 fusiles que se pretende adquirir de gobierno a gobierno, entiendo con el gobierno de Israel, adquirir fusiles para el uso policial, pero obviando la contratación normal, que es una licitación pública, y hacerlo de gobierno a gobierno para evitar todo ese procedimiento. Y le preguntaba, señor Senmache, el tema del asesor, del jefe de gabinete de asesores, porque eso, más allá de conocer cuáles son las causas, genera inestabilidad, ¿no? En un ministerio que debe buscar eso, estabilidad, porque sabemos pues, Bueno, que todos esos cambios se ven reflejados en la falta de política que existe y vemos cómo están nuestras calles con extorsiones, sicariatos, asesinatos, robos en todos los sitios, en todas las jurisdicciones, no solamente aquí de Lima, del Callao, sino todo el país. Y era por eso nuestra preocupación. ¿Usted no cree que, más allá de las razones que ya se irán conociendo en el camino, todo esto genera inestabilidad y que el ciudadano de a pie, pues, como se dice de una manera simple, paga los platos rotos, paga las facturas? En realidad, todo lo que ocurra en el sector interior genera siempre una repercusión al interior del propio sector. Es decir, con la renuncia, la salida de funcionarios, hace que los procedimientos internos de las políticas que se estén desarrollando se vean en un momento dado detenidas, truncadas por el plazo que le va a tomar al ministro designar nuevamente a una persona de su entera confianza. Claro. Pero más allá de esa detención, lo que sucede es que no se está viendo el problema. Por ejemplo, si hablamos de seguridad ciudadana, no se está viendo desde la óptica de Estado. Simplemente se le está encargando a un sector, que es el encargado de ver el tema de la seguridad ciudadana, eso sí, pero se le está encargando toda la función cuando en realidad es la función del Estado, dirigida por el sector interior, pero es todo el Estado organizado el que tiene que responder a las políticas de seguridad ciudadana. Mientras que estemos pensando la seguridad desde el punto de vista policíaco, es decir, policializando la seguridad ciudadana, vamos a seguir teniendo esos tropiezos. ¿Y usted cree que se está haciendo eso desde el Ministerio del Interior? Lo que no está pasando es que no existe una respuesta integral del Estado. Es decir, casi siempre se recurre al sector interior para que el sector interior le dé la respuesta, pero no es así. Ellos lideran una respuesta, pero la respuesta tiene que provenir del Estado. Es decir, de los tres poderes del Estado, de los órganos constitucionalmente autónomos, porque cuando uno habla del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana o cuando habla del sistema de seguridad ciudadana, habla de todo una red de organismos. Es decir, que tendrían que enfrentar de esa manera coordinada al crimen organizado. Como dice, es increíble, porque, y eso es lo que están haciendo en Chile, por ejemplo. El crimen, las organizaciones criminales, todas estas mafias, como dice su nombre, están organizadas, mientras que el Estado está pues desarticulado, no está organizado lamentablemente, no hay una cohesión, y eso se ve en los resultados, ¿no? Conexas, ¿no? Son respuestas esporádicas, inconexas, que muchas veces parecen no tienen bomberos, ¿no? Que salen para apagar los incendios, y es algo lamentable. ¿Y usted cree que en medio de toda esa situación se debe mantener al ministro del Interior? ¿Los cambios no deberían darse para evitar pues los problemas que ya todos conocemos? Y además pues con esta nueva denuncia de la adquisición de estos fusiles, ¿no? Son 7.000 fusiles, 24 millones de dólares. Ha habido ya un comunicado del sector y lo que dicen es que no hay nada irregular en eso. No, es cierto. Es decir, los contratos de gobierno a gobierno pueden ser fácilmente utilizables. Así se hizo, por ejemplo, para los panamericanos, contrato de gobierno a gobierno.
pero en un proceso como este, donde se requiere que la policía señale técnicamente qué tipo de fusil requiere, sería importante ir al mercado y ver qué está ofreciendo el mercado y a cuánto lo está ofreciendo. En cambio, si hacemos gobierno a gobierno, y estamos yendo específicamente a comprar un arma que puede no ser necesariamente la mejor para la Para la función policial. policía, para nuestra policía al menos, ¿no? Eso es lo que entiendo. Exacto. Entonces, sobre eso es lo que se tiene que discutir. Si verdaderamente, ¿cuál es la necesidad de hacerlo de gobierno a gobierno? Si se puede hacer a través de una licitación pública para que tenga una mayor transparencia, para que la propia policía pueda también intervenir diciendo qué es lo que quiere y qué es lo que necesita y cómo lo necesita. Y además hacer competir los precios, porque estamos hablando de que acá se quiere pagar alrededor de $3.300 por cada fusil, cuando en el mercado podemos encontrar por ese precio fusiles de mejor calidad. Claro, ¿No? porque ellos decían, ¿no? Son fusiles que están pues no en las cualidades requeridas por la policía. Ahora, pero el ministro Son parece fusiles que no pues están que le financiando pasa... Israel. ¿Ah? El gobierno de Israel los vendería, o sea, una empresa de Israel los vende, pero no necesariamente el ejército o la policía de Israel utilizan esos fusiles. Entonces eso es lo que llama la atención, ¿no? ¿Qué nos estarían vendiendo? Ahora, la Fiscalía ha iniciado diligencias contra el ministro por presunto abuso de autoridad en el caso del cese del excomandante general de la policía, Jorge Angulo, ¿no? Recordar que se dio este cese, el propio ministro dijo por disposición de la presidenta Dina Boluarte. Bueno, Jorge Angulo, el general, ha hecho una serie de acciones y bueno, se han iniciado ya estas diligencias por parte de la Fiscalía. Él calificó su cese como arbitrario e ilegal. Totalmente de acuerdo, porque en realidad cuando este Congreso cambió la norma de la policía para impedir que estuviera este manoseo del comandante general con solamente la decisión del presidente, porque hasta antes de eso el presidente podía definir quién era el comandante general, si quiere cada mes o cada 2 semanas. ¿Qué es lo que Sin pasaba embargo, durante el gobierno de Pedro Castillo, ¿no? Del cual usted fue porque ministro la del ley lo Interior. permitía. Por eso, porque la ley lo permitía. Cuando se cambia eso, entonces la ley dice son 2 años a partir de la designación. La única salida que tiene para remover a un comandante general es porque ha cometido un delito grave, porque ha fallecido, por su renuncia irrevocable, pero eso no se dio. No se dio ninguna de los puntos que se requería para la salida del comandante general. Claro, se Y dio es más, pues tras la agresión que puso una sufrió la resolución. presidenta en Ayacucho, ¿no? Y sin embargo, se puso una resolución muy Ajá, fuerte, dijo que diciéndole los estados de que emergencia habían sido un el fracaso. problema de los estados de emergencia no habían funcionado por el comandante Claro, general. claro, pero Aunque una luego, semana al antes... poco tiempo, con el nuevo ministro, aplicaron el estado de emergencia en Patás y Trujillo. Ahora, ayer el presidente del Consejo de Ministros, señor Senmanche, ha señalado que el tema de los cuadernos de ocurrencias de la casa de la presidenta Dina Boluarte, que se perdió, apareció a las 2 horas, bueno, ya sabemos esa historia, pero lo que dijo él es que todo empezó durante el gobierno de Pedro Castillo, ¿no? Un ratito, déjeme terminar para también contextualizar a nuestros televidentes. Y él lo que dijo es que fue porque, bueno, él tenía de repente, pues no confiaba en sus ministros, le tenía que hacer un seguimiento, y que eso fue una práctica, es una práctica irregular, que empezó, como comentamos, durante el gobierno de Castillo. Ahora sí. Sí, totalmente falso, ¿no? Los cuadernos que se utilizan para definir quién ingresa o quién sale de los espacios donde existen funcionarios como por ejemplo los ministros, están en cada uno de los ministerios. Pero en el caso del presidente de la República, cuando esta persona despacha o atiende a personas en su domicilio, también existen este tipo de cuadernos que se coloca el ingreso y la salida, el nombre de la persona, el ¿Desde número de DNI. siempre? Desde siempre. Acuérdese, por ejemplo, cuando el expresidente Pedro Pablo Kuczynski recibía a personas en su domicilio, también eran ingresados en distintos cuadernos de ocurrencias. Es un cuaderno de ocurrencia. Es decir, ahí se señala quién ingresa al domicilio del presidente de la República, no es cualquier domicilio. O sea, no es una práctica irregular. ¿A usted le parece algo normal que se dé ese tipo de registro, no, en este cuaderno? Por supuesto. Y además eso no ha comenzado recientemente. O sea, que lo diga un exministro o ahora premier
llama mucho la atención, ¿no? Y algunas veces parece que hay personas que no tienen límites para defender lo indefendible, además queda claro que para ganarse el espacio están dispuestos a hacer cualquier cosa o a decir cualquier cosa. Señalar que eso se dio en el gobierno de Castillo es totalmente falso. Yo tengo, por ejemplo, en el Estado, desde el año 2001 que ingresé a distintas instituciones en el Estado, Y siempre vi siempre eso. ha habido cuadernos de ocurrencia, siempre. ¿Y qué cree, con la experiencia que usted tiene en el sector público, qué cree que ha pasado con ese cuaderno de ocurrencias de la presidenta, ¿no? Que desapareció y luego apareció a las 2 horas, estaba todo sucio por la vía expresa, no es algo extraño? ¿Qué ha pasado ahí? Lo que sucede es que se quieren ocultar cosas, eso está clarísimo, porque cuando un presidente vive en Palacio de Gobierno, entonces cualquier reunión, sea por una cuestión personal o una cuestión institucional, está inscrita. Es decir, por transparencia yo puedo saber si tal persona ingresó, a qué hora ingresó y a qué hora salió. En cambio, cuando la persona no quiere despachar en Palacio de Gobierno, quiere seguir viviendo en su domicilio, las personas que ingresan a su domicilio, ¿cómo podríamos saber si ingresan para un tema personal, o un tema privado o un tema público? ¿Cómo podríamos saber? Para eso hay un cuaderno de ocurrencias para que le permita también a la ciudadanía saber con quiénes se reúnen. Porque acá no estamos hablando de qué es lo que van a hablar. Simplemente se le anota el nombre, el apellido, el número de DNI o pasaporte, la hora de ingreso y la hora de salida. Nada Claro, más. y eso pues hace que se evite que exista otra casa como la que hubo en el Jirón Zarratea, en Breña, en la Eso época es lo que de Castillo. no entiendo, ¿no? Se criticó y con toda lógica se criticó lo de la casa de Zarratea. Bueno, entonces acá también que se critique lo mismo, ¿no? Ahora, ya quería ir terminando la entrevista, ya fijó su posición, ya nos ha explicado que no es tan exacto lo que ha dicho el Premier el día de ayer, ha tratado de confundir al decir que esa era una práctica irregular que se inició en el gobierno de Pedro Castillo. Usted dice que no, que es una Además, práctica ya que tiene adjetivando, más ¿no? de varios Un, años. un Premier adjetivando, insultando Y a se ha otra molestado persona. porque dice que lo están comparando con Zarratea, como si fuera la casa de Dina Boluarte, como si fuera Zarratea 2. Se ha No, llamándolo molestado. al expresidente Felón y cosas así, ¿no? Que no vienen al caso. Una persona en su cargo como premier es una persona que debía ser un diplomático en la política, una persona que pueda lograr tender puentes, pero sale de manera desaforada a decir estas cosas. No entiendo, ¿no? Ujú. ¿Cómo va su caso con el español, con este caso, ¿no? Que fue tan No tengo, sonado no a tengo nivel ningún de la caso. fiscalía? No, la Bueno, yo no relación que tengo ningún tuvo con el caso. español. ¿Cómo tiene algún...? A mí me llamó la fiscalía como, para dar mi testimonio como Ujú, testigo y nada más. ujú. O sea, yo no estoy involucrado en ningún caso, no tengo ¿Y fue el ningún proceso ministro del Interior con en la la legislación sombra, abierta. como se dice? ¿Quién? El español. No, para nada, para nada, para nada. Yo no hubiera permitido, yo tengo más de 20 años en el Estado y en instituciones internacionales. Nunca Ujú. hubiera permitido que nadie tome una sola decisión por mí. Porque claro, decían que decidía todo, ¿no? Hasta los cambios que hubo durante su gestión, Eso es lo ¿no? que, eso es lo que dicen los que querían señalar cualquier cosa, ¿no? Pero la realidad es que todas las decisiones que yo he tomado y donde está mi firma son decisiones pensadas, argumentadas, sostenibles y sustentadas, ¿no? ¿Se arrepiente de haber trabajado con el expresidente Pedro Castillo? No No. tendría que arrepentirme de haber trabajado en el año 2000, 2005, Mm, 2010, 2015. No, yo no me puedo arrepentir de haber trabajado para el perfecto. Estado. Siempre he tratado de hacer lo mejor que puedo, ¿no? Perfecto, señor Semanche. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.